Buenas tardes. Buenas Buenas. noches. ¿Cómo les va? Doctor. Hola Ailén, hola Laura, Leandro, Horacio. A ver si los veo a todos. Bueno, somos varios. Muy bien. 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 Bueno, voy a intentar abrir más para poder verlos. ¿Me escuchan? Están todos silenciados. Háganme una sí. Perfecto, doctor, lo escuchamos. Bien, ¿quién habló ahí? Porque no logro verlo. Leonardo Rosas es mi nombre. Hola Leonardo, ¿cómo te va? Bien, doctor. Justo me encuentro en casa. Bueno, muy bien, como corresponde. Está muy bien. Bien. Yo, digamos, la idea era poder usar un... ¿Me ven bien? Bueno, no hay mucho para ver, pero sí, lo importante es que vean el PowerPoint. Lo ven bien. Bueno, la idea un poco es poder compartir en este tiempo algunos aspectos relativos. Vieron que esta semana nosotros, digamos, estuvimos abordando aspectos relativos a la violencia, ¿verdad? Ayer la doctora Obligado subió una charla que dio organizada por el Centro de Estudiantes a los estudiantes y abierta a la comunidad, por supuesto. Y en el día de hoy, en esta semana, según cronograma, también estamos abordando este tipo de temas, ¿verdad? Mire, yo estoy viendo solamente, les voy a pedir un favor, yo la veo a Laura, la veo a Ailén, la veo a Leonardo, y no los veo al resto porque la veo a Priscila, que ahí vio la cámara, muy bien la Priscila. El resto los tengo solamente con el nombrecito. A los que tengo con cámara, y los puedo ver, lo que les voy a pedir es que me hagan algún tipo de gesto con la cara, cosa de poder ver si es que me están escuchando, porque tengo temor de, digamos, que el sonido se vaya o lo que sea. Gracias. Muy bien. Es muy raro, aparte, me imagino para ustedes también, pero es raro hablarle a la computadora. De hecho, yo les miro la cara acá y me doy cuenta que saco la vista de la cámara. A ver, ¿cuál es el objetivo de esta audiencia, de esta clase? Poder estructurar. Yo pensaba en un video que no les he podido subir, pero porque no se pudo compartir, desconozco por qué, pero sí se los voy a subir junto con este PowerPoint a la plataforma, ¿sí? Para que lo puedan ver, porque es muy interesante. Es un video español que habla de, cuando hablamos de violencia, habla de violencia de género en materia verbal y cómo a lo largo de todos estos, cómo está instalado, por ejemplo, en la literatura, en la televisión. ¿Alguien vio la última temporada de La Casa de Papel? ¿No? ¿Tampoco? Priscila, ¿la viste? Horacio, ¿la viste? Bien. Si tienen la posibilidad de verla, solamente vean el primer capítulo. Hay una escena de Rodrigo de la Serna, digamos, estamos hablando de un actor muy famoso, de una serie muy famosa, con muchísima popularidad, que dice una frase matadora, digamos, arrasadora de cualquier dignidad, en chiste, pero la dice, ¿sí? Y este videito que yo les quiero compartir, que tiene que ver con el análisis de una socióloga española, habla de cómo en el lenguaje está incluido, digamos, y naturalizado aspectos relativos a la violencia de género. Por ejemplo, cita algo muy que todo el mundo en la audiencia, cuando en el público se ríe cuando ella lo dice, pero se ríe no porque les causa gracia, sino porque, bueno, les causa, hace jaja, pero bueno, irónicamente.
hablan de, venían los tres, ¿sí? Refiriéndose a un libro, y en los tres, en masculino, eran una mujer y dos burros, ¿sí? Fíjense cuán violenta es la expresión. Bueno, eso está inserto en un montón de aspectos. Este videito lo explica muy bien, pero no lo puedo compartir. Lo que voy a hacer es subírselos directamente a la plataforma. ¿Y por qué se me ocurre pensar, digamos, en la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar? Porque estamos en esta temática, digamos, según el cronograma de esta semana, pero además para poder repensar algunas cuestiones relativas a nuestras intervenciones. Y ustedes dicen, bueno, nosotros, actualmente no estamos teniendo una intervención profesional, o tal vez sí, alguien trabaje, y en este caso le voy a pedir que levante la mano. Hola Cristina, les voy a pedir que por favor levanten la mano si alguien trabaja en algún servicio o en algún estudio o en algún ente en el que se aborde problemática de violencia sobre la niñez. Leonardo Rosas, habilitar tu micrófono y decirnos dónde, Leonardo. Yo trabajo en la Defensoría del Pueblo del municipio, como órgano de contralor del Estado y por manda constitucional y por un montón de cuestiones Sí, sí, sí. tenemos Sí, sí. tanto... Trabajamos mucho en mano a mano con ustedes, eso es real. No sabía que trabajas ahí. Bien, ¿alguien más trabaja en algún ente? Bueno, ¿algún estudio jurídico? No. Laura tampoco. Priscila, Horacio, Cristina, ninguno trabaja, ¿no? Bueno, el resto no les veo las caras. Malena, Sofía. Bien. Entonces, tendremos que repensar o pensar ahora cómo va a ser nuestra formación para estas intervenciones. Entonces, ¿cuáles son las exigencias, digamos, que se le imponen a los estudiantes y para la formación y también a los operadores? ¿Sí? Bien, estas exigencias son una intervención activa. ¿Una intervención activa qué significa? Que debe haber un hacer constante, un hacer que a veces implica esperar la maduración de una cierta situación para poder visualizar esa actividad. Sensible, teniendo en cuenta la captación de ese conflicto que estamos nosotros interviniendo, pero sin caer en la sensiblería o en el terrorismo jurídico de que nos dé pena el conflicto en el que estamos trabajando. Profesional, es decir, esta actividad sensible debe ser un hilo conductor de un saber, porque por algo a Horacio, a Priscila, a Cristina, a Maru, a Mariana, a Ezequiel, a Victoria, a Francisco, a Lucas, a María, estoy nombrándolos a todos a propósito. Nos llaman desde un saber profesional, no nos llaman desde la amistad, porque somos macanudos, no. Nos llaman a tener una actividad sensible profesional. Y además de profesional, eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que provoque el efecto querido. Ahora, ¿nos podemos equivocar? Por supuesto que nos podemos equivocar. Entonces, esta actividad sensible, profesional y eficaz debe tener la suficiente mutabilidad para que, si no es la estrategia adecuada, porque a veces lo vamos a saber frente al conflicto concreto, ¿sí? Frente a la situación, frente a la cara concreta, ¿sí? Podamos tener la mutabilidad suficiente para cambiarla. Esto, digamos, se achica el margen de error, pero mientras más acrecentemos nuestro conocimiento, nuestra formación, pero no solamente nuestra formación intelectual, nuestra formación integral, ¿verdad? Para poder abordar el conflicto que se nos pone de frente. Bien, en particular, de la niñez víctima de violencia, niñez y adolescencia víctima de violencia o maltrato. Muy bien. ¿Desde dónde surge este marco teórico, esas exigencias? ¿Sí? Bien, por supuesto tenemos que tener en cuenta las exigencias nacionales e internacionales. Cuando me refiero a las exigencias nacionales e internacionales, ¿a qué me refiero? A ver, por ejemplo, Cristina. ¿Qué pensás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a las exigencias internacionales, a la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, muy bien, y a todos los tratados a que nuestro Estado es parte, participa. Muy bien. A ver, Cristina, silenciate un segundito. Laura, ¿tenés algo para agregar?
en realidad basándose en todos los tratados, específicamente en los de los niños, pero más que nada en todos los, es decir, comenzando por los derechos humanos y especificando hacia los niños, me parece, más que nada. ¿Alguien tiene algo para decir respecto de la jurisprudencia internacional? Por ejemplo, Ailén, veo que estás como viendo la cámara. ¿Algo para decir? ¿No? La Corte Interamericana, Perfecto. ¿Quién nos está diciendo eso? Cristina. Cristina, muy bien. Silénciense todos ahora. Muchas gracias. Perfecto. La Corte Interamericana, los tratados, como nos decía recién Laura. Por supuesto, tenemos que ampliar todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos desde el Código Civil y Comercial, recuerden que para poder interpretar y para poder resolver o para poder intervenir, tenemos la posibilidad de recurrir a todos. Recuerden los artículos 1, 2, 3 del Código Civil y Comercial, ¿verdad? Entonces, las exigencias nacionales e internacionales tienen que ver con las exigencias y con la constitucionalización del derecho privado. Es decir, las exigencias vienen no solamente de la legislación internacional, sino también de la jurisprudencia internacional. Por supuesto, muy bien dijeron, nos referimos a la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero también nos referimos a, también nos referimos a la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también nos tenemos que referir a la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso Firmenich, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es criterio, dice la Corte de Nación, para interpretar los conflictos internos y para poder intervenir y resolver. Bien, entonces, la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando hablamos de maltrato, tenemos que hablar primero, digamos, como presupuesto superior interés del artículo 3. Pero yo cité aquí el artículo 7, conocer quiénes son sus padres y ser cuidados por sus padres. Y además, la propia convención dice que el Estado debe garantizar que la pobreza, ¿sí?, o cuando no puedan, deben garantizar este derecho humano al cuidado, ¿sí?, al cuidado adecuado de estos niños, niñas y adolescentes. El artículo 18 garantiza el reconocimiento de ambos padres o obligaciones comunes y recíprocas en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Fíjense, la paridad, la coparentalidad. Además, continúa diciendo que el Estado debe prestar asistencia a los responsables de las crianzas. Esto es muy, muy, muy importante. Y ahí cito un ejemplo que ahora lo vamos a ver, clarísimo, donde se crea un diseño jurisdiccional a través de una resolución en una causa. Sí, Leonardo. ¿Leonardo? ¿Leonardo? Ahí, Sí. disculpe, doctor. Le decía, hay varios compañeros que están viendo si pueden, si los puede dejar ingresar. ¿Y yo cómo hago eso? ¿Y usted es el administrador? Sí, 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 ya mismo lo hago. Ah, buenísimo, gracias. Federico, ¿vos estás ahí? Porque está trabado. Sí, Gabriel, pero no hay nadie. Me marca que no hay nadie para entrar a la sala. Están todos aceptados ya. Por ahí es viejo. A ver, Leonardo. Bueno, sí, entonces continúo. Perfecto, doctor, disculpe. No, porque en realidad el host no soy yo. Bueno, seguimos entonces. ¿Les parece bien? Muy bien. El artículo 19, entonces, de la misma convención, sigue imponiendo al Estado la obligación de tomar medidas legislativas, pero también, digamos, tomar medidas, no se refiere solamente al legislador, sino también a todos y a cada uno, digamos, de los miembros de los poderes que intervenimos frente a la niñez víctima de violencia familiar o víctima de violencia. También debemos sumarle a esto la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Tenemos que sumarle a esto porque muchas veces está asociada la niñez a la discapacidad y muchas veces provocada por violencia desde muy temprana edad, ¿sí? Incluso por violencia desde el embarazo, desde su gestación. Bien, entonces aquí tenemos el artículo 7 que protege, digamos, en particular a los niños y niñas y adolescentes cuando estén en situación de discapacidad. También tenemos claramente el artículo 15 que habla de la tortura, el artículo 17 de la explotación,
todos artículos que nosotros debemos conocernos, pensemos, estamos hablando del marco teórico, ¿verdad? Ahora vamos a ir un poco más a lo que tiene que ver con, con el derecho vivo en la jurisprudencia y poder ver cómo repensar este tipo de cuestiones, este tipo de modo de estudiar. La Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, ustedes seguramente recuerdan, hace muy poquito se ha candidateado la doctora Herrera, ¿sí? El Estado ha puesto ella como un miembro para la revisión de la aplicación de esta convención en nuestra Argentina. Vamos entonces a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo, y luego a la jurisprudencia de nuestro país. Eso sería como la estructura, para poder analizar las exigencias estas que decimos: actividad, sensible, profesional y eficaz, con suficiente mutabilidad. ¿Cuál es el basamento? Bien, el marco teórico. El legislativo, pero también el marco teórico jurisprudencial. ¿Vamos bien? Háganme un signito, un algo así. Vamos bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias a los que levantan la manito. Seguimos entonces. Vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y nos vamos a centrar concretamente en uno de los antecedentes, digamos, más antiguos que nosotros podemos referir, que es el González y otros contra México, en realidad es Campo Algodonero contra México. Aquí es una sentencia en la cual la Corte Interamericana condena a México por no respetar y por arrasar, digamos, con la vida de las personas. Fíjense, de manera sistemática, el Estado mexicano, en ese momento, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sistemáticamente viola los derechos de las niñas, las adolescentes, y en particular las mujeres. No respeta, ¿sí? Y está enraizada en la sociedad mexicana. Fíjense qué importante lo que dice. Dice, debe reconocerse que en una cultura fuertemente arraigada en los estereotipos, cuya piedra angular es el presupuesto de inferioridad de las mujeres, esto lo advierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense qué importante es hablar de estereotipos al momento de intervenir. Qué importante es hablar de estereotipos al momento de estudiar. Por ejemplo, los estereotipos deben ser dejados de lado al momento de estudiar y también al momento de intervenir en un conflicto, porque nos pueden llevar a la mala praxis. Nuestra intervención debe ser como activa, sensible, profesional y eficaz, con suficiente mutabilidad. En la profesionalidad de la intervención, debo dejar de lado el estereotipo. Que a todos nos puede pasar que nos invada un estereotipo, pues debemos formarnos para que ese estereotipo no sea un obstáculo para una intervención y vehiculizar la protección de un derecho vulnerado. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Fíjense, en México, advierte la Corte Interamericana, eso estaba tan arraigado que el propio Estado debía resetearse, digamos. ¿Sí? Ustedes logran ver, yo para no leerlo todo, pero logran ver lo que resalté en subrayado. Es tremendo lo que dice, y en particular aquí se da interseccionalidad, es decir, hablamos, ¿qué decimos? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a la interseccionalidad? Nos referimos a que en una sola situación de vulnerabilidad hay muchas vulnerabilidades juntas, por eso es interseccionalidad. En este caso, fíjense, vulnerabilidad por ser mujeres, vulnerabilidad por ser niñas, vulnerabilidad por ser pobres, vulnerabilidad por ser indígenas. ¿Me explico? Nada de esto era respetado por el Estado mexicano. Nada, absolutamente nada. Y lo peor es que estaba naturalizado la inferioridad de estas personas humanas. Así de terrible es. Así de terrible era en el fallo este. ¿Queda claro? ¿Sí? Podemos seguir entonces. Muy bien. En el mismo sentido, la influencia de patrones socioculturales, esto es lo que venimos diciendo, por eso lo voy a pasar. Pero fíjense cuán importante es tenerlo en cuenta. Caso Rosendo Cantú versus México. Fíjense, 2009 Campo Algodonero, 2010 Rosendo Cantú. Rosendo Cantú Valentina era una joven casada con un dirigente de los pueblos originarios de México, a la cual violan y matan al resto de sus compañeros y además le arrasan su patrimonio.
solamente porque frente a la pregunta de las fuerzas de seguridad de dónde estaba su marido, ella responde que no sabe. Nuevamente vulnerabilidad. Mujer, joven, pobre, aborigen, y además esposa de un activista de los pueblos originarios. Nuevamente no se respetan los criterios de género y se arrasa con la persona y además con el cuerpo, ¿sí?, de Valentina. Bien, aquí nuevamente, bueno, acá lo marco concretamente, la sometieron sexualmente y aparte es el Estado de manera sistemática. Fíjense, estamos hablando de las fuerzas de seguridad, los militares. La Corte Interamericana responsabilizó a México internacionalmente por haber incurrido en un trato estereotipado, fíjense lo que pongo, violatorio y vejatorio de los derechos humanos. El cuerpo, el patrimonio, etc. Es verdaderamente muy, muy terrible y fíjense cómo está de manera sistemática. 2009-2010, un mismo país. Seguimos entonces. Igual tenemos todos de esto. Corte Interamericana de Derechos Humanos. ID, que es el nombre de la persona, versus Bolivia. ID es una mujer profesional, abogada, madre de 3 hijas, que en noviembre de 2016 obtiene una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo siguiente. ID vivía en Paraguay, ¿verdad? En Paraguay se muda, tiene 2 hijas, en Paraguay se muda a Bolivia y en Bolivia termina sus estudios como abogada. Además, ella trabajaba en turismo. Comienza su desarrollo profesional como abogada y al momento de ir a parir a su 3.ª hija, en la práctica de la cesárea, le ligan las trompas. Luego de ello, en un control, el médico le dice, bueno, y la verdad, aparte, está muy bien el tema de la intervención de la ligadura de trompas. Y ahí ella advierte que esto no se lo habían dicho. Pero no es que no se lo habían dicho, los médicos que dicen, no, era un riesgo porque se complicó tu embarazo y lo decidimos en el quirófano. Claro, lo que habían violado era el proceso del consentimiento informado, no aplicando una perspectiva de género. Debo informar de manera completa todas las alternativas que le puede pasar a una mujer que va a parir bajo la modalidad de la cesárea. Y esto lo debo hacer en el proceso del consentimiento informado. Fíjense qué importante, ¿sí? Porque cuando uno dice género, digamos, se tiene que referir, toda la intervención profesional de todos los profesionales tiene que estar empapada de esto, ¿sí? El proceso del consentimiento informado también. La asimetría es tan grande entre los médicos y las personas que nos sometemos a su pericia, que el poderoso, el que debe brindar la información completa, ¿quién es? El médico, que es el proveedor del servicio, en términos de consumidor, ¿verdad? Poniéndonos de esa manera. Bien, entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Bolivia por no haber garantizado en sus prácticas una intervención con perspectiva de género. Acá está la reseña que les acabo de decir con toda la historia del crecimiento profesional de ID en este caso. Fíjense, la comisión sostuvo que en el presente caso es un ejemplo de las múltiples formas de discriminación que afectan el goce y el ejercicio de los derechos humanos por parte de algunos grupos de mujeres. La intersección, otra vez, del sexo, la condición de migrante y la posición económica. Realmente arrasador de la personalidad. Vamos a seguir adelante entonces. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguimos para adelante con una sentencia del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo Opus versus Turquía, del 2009. Aquí es nuevamente arrasador. Hay un fallo, que ahora vamos a leer, una partecita, que hasta naturaliza, dice, bueno, en el Estado, en Turquía, la discriminación, si está justificada, no está mal, de las mujeres. Nos dice el propio análisis de la sentencia. Es tremendo. Fijémonos. La demandante alegó, en especial, que las autoridades del Estado no le habían protegido ni a ella ni a su madre. Estamos hablando de una joven, después más grande, que le matan a su madre y se la mata a su padre.
Fíjense, y a ella, víctima de violencia doméstica, ni a su madre, ni a ella, que habían sido víctimas de violencia doméstica desde siempre. Además de ello, fíjense, la falla del Estado de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica viola los derechos de ellas. La Corte Europea consideró que aunque la pasividad judicial general y la discriminatoria en Turquía no es intencional, fíjense lo que dicen, la discriminación no es intencional, está tan inserta que es automática. Es tremenda la frase igualmente, que digan que la discriminación no es intencional, como si el Estado pudiera discriminar sin querer. Pero bueno, no hay parámetro alguno, en este caso en particular, para poder justificar la intervención que hicieron, porque directamente no le tomaban la denuncia a estas mujeres y no se lo hacían de manera sistemática y llegaron a la muerte. Todo porque el Estado no adoptó medidas a tiempo. Todos estos parámetros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son muy vitales. Nuestra legislación está en sintonía con ello. Y realmente tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de toma de denuncias de personas víctimas de violencia familiar. No somos los que somos bocas de expendio de denuncias, de toma de denuncias, las personas idóneas para decir no te tomo la denuncia. Es mala praxis no tomarla. Con lo cual, si nosotros como abogados tenemos un cliente o acompañamos a una persona en la cual nos dicen esto, debemos hacer la denuncia correspondiente. Nosotros desde nuestro saber, activo, sensible, profesional y eficaz. ¿Me explico? Debemos hacerla. Bien, sigamos adelante. Y fíjense cuál es el basamento. La legislación interna, pero además la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fíjense que no es lo mismo estudiar e intervenir y brindarle a nuestros clientes, a nuestras personas patrocinadas o representadas, un saber con información completa, una pericia en nuestra intervención profesional que marque la diferencia y le brinde seguridad a alguien que está vulnerado. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Muy bien. Sí, doctor, perfecto, se escucha. Muchas gracias. Vamos a ir ahora, dijimos, exigencias internacionales, normativa internacional, jurisprudencia internacional, vamos a los casos particulares, vamos a la localidad. Vengamos a lo que nos va a tocar ver, tocar, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Bien. Puse alma comunicación. ¿Por qué puse alma comunicación? Proceso judicial. Derecho de comunicación. Régimen de comunicación. Un progenitor inicia, ¿sí?, un proceso para poder ver a su hija, con quien tenía muy buen vínculo. La progenitora denuncia violencia, denuncia abuso. Se desestima. Vuelve a denunciar abuso. Se desestima. Vuelve a denunciar abuso. Se desestima. Cuando se desestima, la tercera vez, en la audiencia dice ante la juez. Igual, no sé si ella es hija del padre. Estábamos hablando de un proceso de 5 años ya. Porque cada vez que denunciaba, la justicia penal tenía que intervenir, con lo cual el régimen de comunicación se suspendía. Esta última vez se dispone la realización de un ADN y se lleva adelante. Por supuesto, da positivo. Y aquí, con una perspectiva de género, pero fíjese, para proteger los derechos humanos de esta niña, que estaba siendo arrasada no solamente en su derecho humano a la adecuada comunicación con el progenitor no conviviente, artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, sino también arrasada en su identidad, artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, por la propia progenitora, que no la respetaba como persona humana, ejercía violencia sistemática en ese sentido. Contra una niña, interseccionalidad, niña, además, tenía cuestiones que tenían que ver con lo físico, porque la madre además la maltrataba porque era obesa la nena. Digo era porque hizo tratamiento y ahora no es más. Pero fíjense, en un caso particular, cualquiera de ustedes puede ser el abogado, cualquiera de ustedes puede ser el consejero de familia o el juez, aplicar
criterios internacionales para actuar rápidamente. Tercer denuncia de abuso desestimada, el quiero vale 4 de no es mi hija, no es su hija, arrasador de la identidad, de lo más profundo de esta niña. Criterio violento, por supuesto. En este caso en particular, perdón, desarrollé el caso directamente y vamos a ver 4 locales. Vamos a ir al caso de Alma. Hay cosas que ya los dije. El expediente es este, ¿no? Luego 3 intentos por abuso. Ya hablamos de esto, vamos a seguir para adelante. Pero podemos ver, digamos, la juez que hace, suspende el régimen de comunicación con la madre y la restringe de acercamiento. La nena termina confesando que la madre la obligaba a mentir. La obligaba a decir que el padre tenía esas características. Una nena que tenía 9 años cuando se decide esto, y hacía 4 que estaba en proceso, es decir, casi el 50% de su vida judicializada. Tremendo. El ADN dio positivo, violación de derechos humanos a la identidad, lo que venían diciendo recién. ¿Qué nos dice el equipo técnico? Nos dice que tanto los dan cuenta que es un padre nutriente y una madre arrasadora de esa identidad. Y no solamente el padre es el nutriente, sino que es el padre nutriente y la familia ampliada, paterna, la nutriente de esta niña, y no la progenitora. Bien, resolución entonces, cuidado parental a cargo del progenitor y restricción hasta el día de hoy, sigue vigente la restricción de acercamiento con la progenitora. Puse ahí un nuevo análisis porque luego en el 2009 volvió a pedir la madre tener contacto, se reevaluó a la progenitora y las condiciones de vulnerabilidad de la progenitora para, digamos, las condiciones de violencia de la progenitora en su estructura física y psíquica no habían variado, por lo tanto continúa la restricción de acercamiento vigente entre la niña y la... Seguimos entonces, vamos a ir... ¿Sí, Cristina? Perdón, ¿qué significa ser un padre o una familia nutriente? Nutriente significa brindarle a un niño en desarrollo, progreso. ¿Cuál es el objetivo de la responsabilidad parental? 638 del Código Civil y Comercial. ¿Lo tenés por ahí el código? ¿Alguien lo tiene ahí? Ailén, Leonardo, ¿alguien tiene el código? Si alguien tiene el código muy a mano, levante, póngase la voz. Ahí Vamos, voy. bueno, ok, Leonardo. Artículo 638. Leámoslo. Muy bien la pregunta, Cristina. Vamos con el 638. ¿Podemos? Sí, tiene mucha nota. ¿Lees vos, Leo? Sí, Cris. Vamos, Leo. 638, responsabilidad parental. Concepto. La responsabilidad parental No, se silenciaste, Leonardo. es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Fíjense, PDF. Volví a leer. Para protección, desarrollo y formación integral. Los progenitores tienen el deber de ser nutrientes para la protección, el desarrollo y la formación integral. Cuando un progenitor o una progenitora no es nutriente en este sentido, responde a la pregunta, Cristina, no lo era la progenitora y la red familiar materna, y sí lo era, ¿por qué? Porque se ocupaban de la alimentación, de la educación, del esparcimiento, de tratarla a la niña como niña, y no de hacerla comportar como adulto. ¿Me explico? ¿Respondí, Cristina? ¿Manito? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Avanzamos entonces. En este caso, en particular, el que estoy citando ahora, que es una protección contra la violencia familiar, muy reciente, a raíz de una denuncia de una abuela, se excluye, se excluye del hogar a los progenitores de unos niños y se los restringe de acercamiento a los progenitores, a la abuela y a sus hijos. ¿Verdad? O sea, progenitores restringidos de acercamiento a la abuela materna y a los nietos, hijos de estas personas. Vamos bien con el ejemplo. Y se dispone la custodia policial. El nivel de gravedad
ya de la denuncia era elevado, ya con una intervención de niñez previa. Hay una crisis en la coordinación de las medidas, finalmente no se puede llevar adelante el allanamiento, se convoca a audiencia inmediatamente con la custodia policial en el juzgado, y en el juzgado los niños son evaluados por el equipo técnico, y en la evaluación se desarman y relatan con detalles los maltratos recibidos por sus padres. En ese momento se dispone, como estaba niñez ahí, el alojamiento de niñez adopta una medida de excepcionalidad, se los lleva a un hogar, en principio los divide porque no había vacantes, luego los unifica a los niños. Fíjense, adopción de medidas de abrigo, la voz de los hijos versus los estereotipos de los padres sufrientes. ¿Cómo se mostraban los padres? Como perseguidos sistemáticamente por una abuela macabra, que no valoraba los esfuerzos de estos padres. Sin embargo, estamos hablando de niños que arrancábamos en los 4 años y terminábamos en los 13. 6 niños y adolescentes, ¿no? Los más grandes contaban relatos, detalles de larga data. Entonces, otra vez interseccionalidad. Había niñas y niños, la niñez, la asimetría de esta niñez, ¿sí? Y la vulneración por los propios progenitores, que no garantizaban los adecuados cuidados, los nutrientes cuidados, ¿sí? Muy bien. Una abuela que la imagen era una abuela fuerte, decidida, y entonces una interpretación estereotipada podía ser que la abuela era una abuela que no aceptaba el comportamiento de los progenitores, pero no los aceptaba porque eran violentos, no porque no cumplían con sus expectativas. Fíjense cuán importante es, incluso, este estereotipo puede llevarnos al prejuicio y a la mala praxis. Seguimos entonces. Aquí vamos a decir con otro expediente, ¿verdad? Aquí hay un adolescente que solicita la guardia, él mismo solicita, de 15 años, el adolescente, solicita en el colegio, relata cómo le pegan sus padres y solicita querer quedarse en la casa de sus padres, de su abuela. En este caso, se efectúa en el marco de un expediente de violencia familiar el pedido de guarda, y por supuesto, a raíz de la posibilidad de dictar este tipo de medidas, se dispone la guarda provisoria hasta que se forme adelante la causa de fondo de guarda protectoria de este adolescente de 15 años, próximo a cumplir 16, hoy por hoy ya próximo a cumplir 18. ¿Sí? Esta guarda fue una guarda dispuesta luego en su acción de fondo por 1 año, prorrogada por 1 año más, ya al vencimiento de este segundo año, me sale decir el nombre, este adolescente va a ser ya mayor de edad. Fíjense, este adolescente además tiene una cuestión de discriminación por parte del progenitor por su orientación sexual. Entonces, nuevamente, adolescente, intersección de vulnerabilidades, adolescente en situación de discapacidad con vulnerabilidad por su orientación sexual, por su propio progenitor, con una madre débil que, si bien no lo amenazaba, no lo lesionaba, dejaba que padreara. Entonces, era cómplice de esta situación. ¿Queda claro? Estándares internacionales, legislación internacional, legislación nacional. ¿Vamos bien? ¿Sí? Hago un impasse porque voy viendo las caras. Esto lo sigo de largo porque es lo que acabo de decir. Bien. Por supuesto, en todo esto siempre hay intervención del equipo interdisciplinario. Hoy por hoy, la abuela le garantiza no solamente la educación, sino también, además, la asistencia psicológica adecuada a un adolescente ya casi mayor de edad con sus derechos vulnerados. Bien. ¿Alguien quiere decir algo? Yo, Sí. Cristina, otra vez, Cristina. perdón. No, en el caso de que un niño o un adolescente se le da en guarda a un tercero o a una familia, sí. La responsabilidad parental de los progenitores en cuanto a alimentos, eso sigue vigente, no es que se posterga su responsabilidad. No, porque la guarda, ¿cuál es la finalidad?
proteger al niño, niña o al adolescente, no beneficiar de las obligaciones a los progenitores. No, 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 por supuesto. De hecho, en este caso en particular, no, porque los padres, porque la abuela es, por ejemplo, en el caso que acabo de nombrar, porque la abuela es, puede económicamente, pero la abuela podría igualmente requerirle. La abuela, de hecho, mantiene la habitación de los progenitores de este adolescente porque viven en un departamento que es de ella. Y ella paga todos los servicios y los impuestos de ese domicilio. Sí, Leonardo. Incluso con la pérdida de patria potestad todavía, en este caso... ¿Perdón? ¿La pérdida de qué? De la patria potestad. ¿Otra vez? de los derechos de los progenitores sobre... Leonardo, perdóname, lo estoy diciendo a propósito. Baja la vista y lee el 638. Baja la vista. Lo digo a propósito porque es el momento para equivocarnos juntos, obviamente. Y porque aparte tenemos tan arraigado esa expresión que dice el 638. Habilitate el micrófono. Responsabilidad parental. Muy bien. La privación y o la suspensión de la responsabilidad parental, decías. ¿Todavía el niño, niña o adolescente puede requerirle alimentos a esos padres que... Por supuesto. Los derechos, pero las obligaciones sí. Por supuesto. Perfecto, gracias. Tengo 40 años. Hay que bancarme la deconstrucción de... Por supuesto, está muy bien. Cultural. Sos muy joven con 40 años. Ailén, ¿vos ibas a decir algo? ¿Y qué es lo que se le otorga en la guarda a la persona que se la... Obligaciones. Solamente el cuidado y las obligaciones. Obligaciones, por supuesto. Ahí sería, es lo que vos decías de la nutrición, digamos. Claro, por supuesto. Eso, digamos, es como que se comparte la responsabilidad parental por un lado. No se comparte nada. Los varones asumen obligaciones de cuidado. El cuidado personal, digamos. El cuidado personal, hasta ahí. Sí. Seguimos adelante. En este sistema hay fíjense, hermanos unilaterales, medida de protección en clave de género. En el marco de un proceso, una familia con expedientes de cuidado personal, ¿sí? Una progenitora, 2 niños, hermanos unilaterales, es decir, una misma madre, 2 progenitores, en clave de género porque esta progenitora es víctima de violencia de género desde los 13 años, es decir, con anterioridad a este conflicto en particular. Aquí se dispone, a los fines de poder garantizar el derecho humano a la adecuada comunicación y a la plena vida familiar de estos niños, hermanos unilaterales, un sistema de apoyo jurisdiccional provisional al ejercicio de la responsabilidad parental. Y yo lo cité esto al principio. ¿Por qué lo cité al principio? Porque es un reflejo claro del artículo 7 de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, de la obligación por parte del Estado de garantizar que estos niños, niñas y adolescentes conozcan quiénes son sus padres y sean cuidados por ellos. Padres incluso nutrientes individualmente, como en este caso, pero explosivos conjuntamente. Por eso es un sistema jurisdiccional, provisional, al ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Soy claro? Seguimos entonces. Este sistema de protección integral, además, este sistema de apoyo va vinculado a otro sistema que se dispuso jurisdiccionalmente, que es un sistema de protección integral a víctimas de violencia de género, en particular a la progenitora, víctima, como les decía, desde los 13 años de edad. Y hay un mapa estratégico de protección. Todo esto es una decisión judicial, ¿verdad? Que se va construyendo con el patrocinio jurídico gratuito para esta progenitora, además con la asistencia jurídica de emergencia de equipos de casos complejos, dependientes del Instituto de Género, hoy por hoy del Instituto de Género y de la Mujer y Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, con asistencia psicológica gratuita para poder solidificar esto, la intervención del equipo de niñez a raíz de becas para poder servir, digamos, y poder garantizar y hacer efectivo este sistema de apoyo que decía acá, sistema de apoyo jurisdiccional
provisional al ejercicio de la responsabilidad parental. Cuán importante es que esto se lleve adelante de esta manera. Bien, seguimos adelante entonces. Todo esto es una misma resolución. Fíjense, todas las aristas que hubieron que abordar, teniendo una perspectiva de género, no solamente para la progenitora, sino también para uno de los dos, esta parejita de hermanos, que tenía un niño y una niña. ¿Sí? El centro operativo de esto es el juzgado de familia. Y además de ello, la intervención de poder decidir, no solamente en clave de género, sino también en clave de justicia anamnética. Es decir, decidir hoy en clave de género y con justicia anamnética para poder decidir hacia adelante y también hacia atrás. Veamos. La justicia anamnética tiene una exigencia, nos lo dice Reyes Mate, que impone al que decide lo siguiente. Primero, un desbordamiento temporal de la justicia hacia el pasado para restaurar. ¿Para restaurar qué? Para restaurar a la víctima sufriente, y en el futuro también para restaurar. Seguimos adelante. Una sensibilidad cuya mirada tiene que estar puesta en una intervención según el rol. ¿A qué me refiero? Cada uno de nosotros en esta actividad, en esta intervención activa, sensible, profesional y eficaz, debemos tener una clave de género y con justicia anamnética en casos como el que estamos analizando, porque hay que reconocerle a esta mujer, hoy adulta, que fue víctima y que es víctima sufriente desde que era adolescente. Y acá hasta se explica Furlan, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya era víctima cuando adolescente. ¿Me explico? Y su arrastre a la actualidad. Tener en cuenta el sufrimiento de la víctima. Esto lo tiene y lo reconoce. Reconocer que la víctima sufre y que ese sufrimiento se lo pone en primer lugar para poder protegerlo con esta decisión jurisdiccional. Que la justicia tenga en cuenta la experiencia de injusticia que esta víctima a lo largo de su vida ha llevado adelante. Y no solamente de injusticia por la ausencia de intervención de un órgano jurisdiccional, sino la injusticia de no ser protegido, o protegida en este caso, por sus propios progenitores, cuando era niña, cuando era adolescente. Esto hoy, analizando el vínculo con sus hijos actuales, esta es la exigencia. Universalidad de la justicia. Fíjense cómo la validez universal del procedimiento, no como una validez universal del procedimiento, sino como un proceso abierto. Esta universalidad es el valor absoluto del singular y no del todo integrado por los singulares. Es decir, un proceso flexible, un proceso abierto, un proceso que permita, en el marco de un cuidado personal, disponer todo ese tipo de medidas, sin violar el debido proceso. ¿Me explico? Es decir, yo continúo con el proceso de familia del 827 y siguientes del Código Civil y Comercial, pero disponiendo medidas asegurativas de protección, de apoyo para este ejercicio, para visibilizar en clave anamnética y en clave de género la vulnerabilidad de este grupo familiar. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguro? Avanzamos entonces. Esto también nos lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de hablar cuando condena a Argentina en Fornerón. Es decir, nos dice, el tener una clave anamnética, el tener una clave de género no nos puede llevar a violar la normativa. Al contrario, tenemos que valernos de esa normativa, respetarla para garantizar el debido proceso y de esa manera asegurar decisiones que no puedan ser atacadas de nulidad. ¿Me explico? Recuerden, el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fornerón. Según el criterio de la Corte Interamericana, entonces, según este criterio, la diligencia, la celeridad, la sensibilidad son garantías de la justicia anamnética y también son garantías de la justicia en clave de género. ¿Sí? Porque debemos aplicar toda la normativa junta, por supuesto. Muy bien. ¿Cuál es el desafío? El desafío es repensar nuestro modo de estudiar. El desafío es continuar pensando nuestras propuestas de intervención. El desafío es continuar pensando nuestra capacitación, no solamente en el grado, sino más allá del grado.
una vez abogados, para poder lograr una intervención activa, sensible, profesional y eficaz, con la suficiente mutabilidad para poder cambiarlo. Este sería la estructura de lo que yo quería compartir con ustedes. Así que les agradezco mucho por haberme escuchado. Y ahora les pregunto si es que tienen dudas sobre lo que acabamos de compartir. Pueden habilitar los micrófonos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cristina? Sí. Ya te conozco la voz, Cristina. Sí. ¿Habrá alguna posibilidad de que antes de que tengamos el examen, tener con usted o con algún otro profesor más encuentros de Zoom, como por ejemplo la parte de adopción, que nos tuvieron material para leer? Por ejemplo, ¿qué quieres preguntar de adopción? No me quiero... cuando, por ejemplo, el conviviente adopta al niño de la progenitora, no sé si me hago entender, le hice todo un... No, ¿estás hablando de adopción integrativa? Claro, en el caso de adopción integrativa, la responsabilidad parental del otro progenitor se puede hacer, o sea, ese niño va a mantener su apellido y su identidad, y en este caso tendría 3 padres que irían a responder por él. ¿Por qué decís que tendría que mantener el apellido? Digamos, cada caso es particular, pero ¿por qué lo decís a eso? No, porque me puse a pensar, si yo como conviviente puedo adoptar al niño de mi pareja, y a su vez ese niño tiene la afiliación de padre y madre, ¿cómo sería la responsabilidad parental ahí? ¿Por qué se podría adoptar ¿Por qué podría adoptar? Buscar en el código, lo responde la misma ley. ¿Por qué podría ser? Por ejemplo, yo lo estuve pensando, la realidad es, tenemos que resolver un caso. Claro. Resolver el caso de una niña de 11 años, ¿no? Y yo no lo voy a hacer con vos, porque si no te estoy quitando a vos la posibilidad de hacerlo sola. No, está muy bien, por eso no quería ir tan puntual, pero me refiero, ¿cómo se presenta ahí? Porque si lo que hay que preservar es la identidad del niño y que ese niño tenga contacto con familia progenitora, claro. Ahora, si no es... No, pero una cosa es el progenitor y otra cosa es la red familiar del progenitor, que puede ser muy nutriente. Está bien. Me parece que nos vamos a meter en el caso práctico y lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es el objetivo de la actividad práctica? Aplicar en el estudio, estudiar para poder resolver y luego poder corregirlo, pero una vez que vos hagas todo el trabajo previo a eso, no te estoy robando experiencia. Sí. No, bueno, por eso, lo que pasa es que a mí no me quedaba claro eso de que si yo tengo 3, pueden haber 3 figuras. Fíjate, de hecho hay... en el material lo analiza, Fíjate. Y fíjate también en el código comentado de InfoJust, está también en las anotaciones, en el comentario de los artículos, en el manual, está este tema. Bien. Doctor, una consulta con esto. Sí, ¿con esto qué es esto? Con el tema del recién de la violencia. Sí. Como efectores, sea del lado que nos corresponda, ¿qué es lo que tenemos que realizar o cuál sería la concepción que tenemos que realizar? Como por ejemplo, nos toca un caso en Tucumán, provincia que niega la ley Micaela, no la adoptó, niega un montón de situaciones sobre efectos de violencia sobre niños, niñas y adolescentes, ni hablar de la ESI, digo, cuestiones que arraigadas en la culturalidad, ¿no? En la cuestión social, planteando la dicotomía del 72 de diversidad cultural contra universalidad de los derechos humanos. ¿Cómo se ataca esa situación? Digo, porque incluso la tenemos, la tenemos acá, en las capas más populares de Mar del Plata hay situaciones de violencia estructural, cultural y social que se toman como cotidianidad y como la norma existente. Leonardo, mira,
Así lo sacamos. Si yo tengo que advertir que en algún lugar de nuestro estado está arraigado que las niñas, niños y adolescentes son arrasados en sus derechos, o las mujeres, por supuesto, adultos. Estamos hablando de Campo Algodonedo. Estamos hablando de un estado así, con estos criterios. Rosendo Cantú, por eso me fui para atrás en el PowerPoint. ¿Cómo lo atacamos? Aplicando este criterio. Y aparte la normativa vigente, la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres y de violencia, la convención Belén do Pará. Sí, creo que Fabián Salvioli, bueno, ahora Además de eso, la convención de los derechos de niños, niñas y adolescentes, si fueran niños, niñas y adolescentes, y si fueran niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, interseccionalidad, niños, niñas, adolescentes, situación de discapacidad, triple aplicación de normativa internacional, las 3 convenciones, las 4 a la vez, más los criterios jurisprudenciales. Entonces, el efector debe exigir al otro efector, porque vos no estás hablando de un par que vulnera los derechos, digamos, de un miembro de la familia, ni siquiera un par, de un miembro de la familia. Estás hablando de alguien que tiene responsabilidad ¿cuál es el tipo de responsabilidad que tiene? Hablando de responsabilidad, analizando la responsabilidad. ¿Objetiva? sí. Digamos, yo puedo, digamos, si yo tuviera un pensamiento retrógrado y puedo tener un pensamiento muy prejuicioso, pero mi opción profesional debe ser acorde a la ley. Yo puedo pensar lo que se me cante. Digamos, porque está en mi esfera íntima. Pero, si yo cumplo una función pública, y si yo cumplo una función, ¿debo cumplir la función? No. Según lo que a Gabriel Colavita le parezca. Debo cumplir la función conforme la normativa que debo aplicar. A mí me han dicho que me iban a denunciar por tener connivencia con la ideología de género. Y bueno, para mí eso es un elogio, porque digamos, lo que me está diciendo es que aplico la ley. ¿Me explico? O sea, es así. Es como decir, porque proteges a alguien. Y sí, bueno, está bien. Si me pagan un sueldo para eso. ¿Me explico? El criterio es este. Si hay un efector que viola un derecho, bueno, hay que denunciar. Está perfecto. Distinto es que no estés de acuerdo con una decisión. Y en ese caso, si es un juez, tendrás que apelarla. Ahí no se denuncia a un efector jurisdiccional porque no te gustó lo que resolvió. Si eso que resolvió no fue violatorio de derechos, ¿no? No, pero digo, siempre me parece que... A Turquía, por ejemplo, según el Tribunal Europeo, que no le reconocía, no le daba la posibilidad de, acá, Opus versus Turquía, fíjense, la Corte Europea constató que en el lugar donde vivían la peticionaria se presentaba un número alto de víctimas de violencias domésticas, que en todas eran mujeres, y que en todos los casos no le tomaban las denuncias. ¿Por qué? Porque era un temita familiar. Fíjate la mala praxis. No, bueno, pero que lo arreglen solo. Precisamente hay toda una normativa que te avala para decir esto está mal. Está perfecto. ¿Respondí? Sí. Bien. ¿Quién dice doctor? En el caso... Perdón, Cristina, pero escuché otra voz antes que la tuya, que decía doctor. Horacio. Sí, Horacio, decime. Perdón, Cristina, pero justo lo había escuchado antes. Le hago una consulta Sí. muy relacionada con el tema de México, y es con la comunidad boliviana que hoy tenemos en las sierras de Balcarce, que Sí. trabajan en las quintas, Sí. y donde, voy a decir, llegan comentarios. Yo como tercero, ¿puedo hacer una denuncia por un comentario? ¿Cómo? Yo como tercero, que no tengo relación, o me entero, por ejemplo, que violaron en las quintas de Balcarce
a una niña boliviana que trabaja, que fue el tío. Si yo me entero como tercero, ¿puedo hacer algo? ¿O me tengo Vos que- decís, como miembro de la comunidad marplatense, digamos, te enterás de vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes o de mujeres, si Sí, podés hacer algo o no. claro. Sí, lo vas a llamar a Leonardo, que trabaja en la Defensoría del Pueblo, y que tiene una No, porque función, aparte, perdóname, el que tiene tema una es, función constitucional y te va a citar a una audiencia, en este caso telemática, o vas a hablar por teléfono y hará eventualmente la denuncia correspondiente. bien, y ahí le sumo la autoridad del colegio, de la escuela, Sí, bueno, la escuela y tiene, ahí, si es violencia familiar, la ley 12.569, en su artículo 1 y 2, el 2, no, el 4, perdón, habla que la autoridad, digamos, que las personas responsables, y habla de la escuela entre ellas, tienen la obligación de denunciar inmediatamente. Y aparte Y hay hay, un protocolo que se activa, un protocolo en congruencia con esta normativa que lo tienen todas las instituciones educativas. Y aparte de la institución educativa, acá ya hay una corresponsabilidad en ese sentido, desde el docente que toma contacto con esta situación, el equipo de dirección, los inspectores o inspectoras y la jefatura digital de cada una de las jurisdicciones, de los distritos, perdón, como se divide la educación en la provincia. claro, hay sí, que, hay que, perdón, Horacio, porque es un tema que nos toca elaborar desde varios ángulos. Lo que sí también es real que sobre todo los equipos docentes han hecho muchas denuncias con estos temas, Sí. no solamente por esto, y en Mar del Plata puntualmente, como el Partido General Porrón, tenemos profusa legislación y varias condenas en varias situaciones, y desde la más aberrante, si querés, que a mí me tocó ver, que fue el prostíbulo que funcionaba en el basurero donde del Camino Viejo Miramar, hasta Madajos y en el medio lo que se te ocurra. Y otras cuestiones que no tienen que ver con violencia sexual, pero sí la situación de la obligación de creación de un jardín de infantes y de una maternidad para las personas que trabajaban en el frutillar, que también fue por mandas judiciales. Bien. sí, ¿Alguna sí, otra también, pregunta? a ver, ¿cómo traigo a colación esto? Fue el caso de la nena esta del año pasado, creo que se ahorcó porque supuestamente eh, había sido violada por el tío y era de la comunidad boliviana que estaban. Por eso traigo a colación todo este... Los parámetros siempre de actuación son la actuación, el accionar diligente, sensible, profesional y eficaz. Digamos, en la cadena, digamos, de las intervenciones, la escuela hace muchísimas cosas, realmente hace muchísimas cosas. Tienen una labor múltiple y un nivel de exposición muy grande, digamos, porque toman contacto y muchas veces tienen digamos, la difícil tarea de tomar contacto con el dolor del otro y denunciar, y a su vez arrasar, o perdón, no arrasar, sino a su vez sortear muchas veces cuestiones internas de las instituciones. No todas las personas tienen el conocimiento suficiente para actuar con pericia, y muchas veces esas personas dirigen esos lugares, ¿no? Bueno, cuando tu jefe te dice que no, es complicado, pero debes inmediatamente denunciar conforme el protocolo, porque la normativa es superior a tu jefe. No en el caso mío, quiero decir, de un docente, me estoy refiriendo, ¿no? Perfecto, gracias. Yo tengo la suerte de trabajar con alguien de una solvencia absoluta. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, les quiero decir primero que los que participaron del primer ensayo de examen, felicitarlos por hacerlo. Mañana hay otro, ¿sí? Mañana 14 hay otro. Participen porque les va a dar seguridad, ¿sí? Porque es una modalidad nueva. Nosotros
quiero decir, ustedes no antes, salvo que hayan cursado algo de manera a distancia, pero bueno, es una modalidad nueva y es necesario que ustedes puedan tener seguridad en ese momento. Y el momento para practicar es ahora, ¿sí? Realmente todo este tiempo tan complicado, estos encuentros y esta plataforma, lo que bregamos es por poder estar cerca de ustedes, ¿sí? De la mejor manera posible, y esto me refiero, digamos, una cercanía que por ahí en la clase presencial sería diferente, porque bueno, nos tendríamos a muy poca distancia, pero bueno, como no se pueden hacer, queremos brindarles seguridad, seguir alentándolos a estudiar, porque realmente es muy importante que ustedes se sientan acompañados y que ustedes se prueben con seguridad. Por eso los invito a que mañana participen también de este ensayo, ¿saben? Perdón, la hora del ensayo mañana. ¿Cómo? ¿A qué hora es el ensayo mañana? Mira, ya te lo confirmo, porque me voy a la plataforma, no lo recuerdo, pero ya te lo confirmo, Lau. Ailem, dame un segundito, estoy entrando al campus. ¿Le puedo hacer una pregunta mientras? Sí, por supuesto. ¿Quién habla? ¿Sebastián? Sí, Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Sebastián? Bien. ¿Hay alguna forma de saber cuando contesta mal que te devuelva la respuesta correcta, aunque sea después cuando te da la nota o lo que sea? El informe, eso lo van a estar en las pautas del examen. Ya les En la digo. prueba pasada, si contestabas algo mal, no te decía. Porque la prueba pasada tenía que ver con un ensayo, chicos. Piensen que era un ensayo de modalidad de examen. No tenía que ver con evaluar el conocimiento. ¿Me explico? Si no sería... Sí. Lo entiendo. Mi pregunta es por la siguiente. Si en el Chicos, examen real... es mañana 14 a las 17 horas. A ver. Sí, miren, les voy a decir una cosa. Toda esta información está en la página para no llevarlos a confusión. Fíjense, ahora cuando terminemos, entren al campus en información para todas las comisiones. Ahí está toda la información. Bueno, a mí se me pisa con el examen de administrativo, así que si llego a terminarlo antes de que se corte, lo hacemos. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, realmente. Federico. Fede, ¿estás ahí? Me siento Susana Jiménez. Bueno. Bueno, chicos, les agradezco mucho por su tiempo, mucho realmente, y los invito a participar mañana nuevamente y a seguir estudiando. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Codazos significativos. Muchas gracias. Por acá se puede abrazar. Chao, doctor. Buenas noches. Chau. Chao. Esperen. Un minuto. No se me vayan. No. A ver. Vamos a sacarnos una foto, porque la doctora Obligado me dijo, mostrarme a ver cómo les fue. ¿Vamos a hacer algún Zoom antes de que tengamos el examen? ¿Cómo? Laura, yo te apoyo. ¿Y vamos a hacer algún otro Zoom antes de que tengamos el examen? ¿Tipo una clase de repaso? La doctora Obligado, ¿dónde anda? Queremos verla. En clase. Pero queremos verla porque la extrañamos. Lo que pasa es que... Vos sos la presidenta del club de fans. Yo la amo así, como si me falta la vincha. Muy bien. Lo bien que haces. Te veo con la vincha tipo el fan de Wanda, Laurita. Con la doctora Obligado estuvimos en la audiencia hasta recién, no sé si se ve. No hasta se recién. ve. Bueno, a ver. Bueno. Ahí está. Sí. Sí, bueno, ahí el está. de acá abajo soy yo. Estuvimos en la audiencia hasta recién. Y después ella seguía con clase, así que...
Lamentablemente tienen esta cara, Laura. No, estuvo buenísima la clase. Sí, pero estuvo buenísimo, podríamos volver a verlo. Estamos mal acostumbrados con Laura porque cursamos con Zoom casi todos los días con Laura en otra materia. Entonces es como que demandamos, ya estamos acostumbradas a esta modalidad, poder verles la cara, hacer preguntas a medida que se van desarrollando los temas. Está muy bueno. ¿Qué materia cursan todos los días? Sociedades, sí. Es muy bueno, es decir, a modo de aportar, ¿no? Es muy buena la inmediación que perdimos por las clases, ¿no? Y poder verte, y poder charlar, y poder preguntar, es decir, cambia completamente lo que uno aprende, ¿no? La orientación que le da lo que vos estás leyendo, que al final termina siendo un montón de información, pero el enfoque que vos le das a esto, pongamos como ejemplo lo que contaste hoy del enfoque del profesional eficaz, sensible, con empatía, es decir, todo un montón de cosas que del libro no se leen de la misma manera, ¿no? Pero no solamente eso, digamos, nosotros somos seres, bueno, esto por supuesto no es parte de la clase, digamos, en todas las esferas nos afecta y necesitamos tener otro tipo de contacto. Por eso yo estoy muy contento también, imagínense, de poder verles las caras, porque no estoy acostumbrado a dar clases así. A mí me encantaría poder estar en vivo y en directo con ustedes. No, pero lo que está bueno también es explicar esto, digamos. Lo que pasa es que también ustedes pensemos, el recurso lamentablemente es limitado. Son muchas las materias y es un solo canal, y el día, digamos, es un solo canal que hay que dividirlo en las horas. Ay, no, pero nosotros, te cuento, en sociedades... Es una genia, Laura. Yo lo cuento porque es para aportar, ¿no? Es correcto, mira, todo esto... Doctor Colavita, Laura viene haciendo esto desde contratos, así que tranquilo. Claro, yo dejé de dar contratos, con lo cual no nos conocemos con Laura en contratos. Pero lo que les quiero decir es que, esto lamentablemente, porque nos sorprendió a todos, cada cátedra va tomando diferentes modalidades. Por eso yo escucho atentamente, deja de fumar, Leonardo. La autodeterminación de los pueblos. No, pero... No, yo voy a contar cómo es en sociedades. Sociedades hay muchas comisiones. En una empezó a haber como un rumor de que había clases todos los días, entonces muchos nos fuimos a esas clases, donde el doctor Castellucci, con su cuenta de Zoom, haciendo clases de media hora, porque el Zoom se corta. Entonces, en media hora vemos esto, así, todo rapidísimo, es decir, todo un entrenamiento que tuvimos que hacer para la clase, pero que al final terminaron siendo súper productivas. Entonces, no usábamos la cuenta de la Facu, porque ahora yo sé que están usando que la Facu pagó Zoom. Claro. Y es un pero esfuerzo como muy yo bueno. uso Zoom para hablar con mis amigas que no veo, de la misma manera podemos usar Zoom para, también entiendo que todos tenemos ocupaciones y tenemos el tiempo dividido en otras cosas, pero para hacer esto, que yo 1 o 2 veces por semana, está bueno. Yo lo que puedo hacer, digamos, nosotros ahora igualmente la semana que viene tenemos el examen, ¿verdad? Sí, ya estamos. Sí. Pero yo lo que voy a hacer es transmitir esta inquietud. Bueno, y un besito, que no soy tan pedigüeña, solo que... ¿Por qué? Porque a mí me parece bien, me parece correcto, digamos, si no, ¿cuál es el encuentro? ¿Cuál es el objetivo de encontrarnos? Que solamente yo hable y ustedes digan, ay, qué bueno, no. Para mí es fabuloso, perdón, pero me está matando esto. Es fabuloso este encuentro porque, fíjate, tiene esta inquietud que yo la voy a poder trasladar. ¿Por qué no? Bueno, gracias. Sí, doctor, y además perdón. Dale. Además del parcial, que de todas las civiles, familia es la más linda y es más llevadera, o sea, es más lindo aprender de los profesores que quizás a través del código
o de fallos, como que uno aprende más y lo disfruta no. más. Todas las materias tienen su gusto, digamos. Yo que te voy a decir, y me encanta esta, pero Sí, tiene que ver con una herramienta objetiva. Me parece que por ahí, digamos, esta creatividad que estás diciendo de un ratito por ahí todos los días, acorta las distancias y por ahí se puede hacer. ¿Por qué no? Sí, sería genial, aunque sea para la segunda parte que nos queda. De hecho, pobre el profesor de sociedades se metió en el chat nuestro, nosotros tenemos todos un chat para cada materia. El centro nos avisó de que iban a incorporar al profesor, si nosotros estábamos de acuerdo, le dijimos que sí, y empezamos a interactuar primero con chat. Él empezó a interactuar entre las dudas que nosotros íbamos evacuando en el chat de, che, esto es así, o esta parte no la entendí, ¿cómo van con esto? Él se incorporó, nos empezó a dar un lineamiento, y de ahí surgió el poder vernos a través de Zoom, que son 30 minutos y después Zoom se corta, porque de forma gratuita son creo que 40 minutos y se corta, y nos dio los temas de él, y después terminó dando los temas de los otros profesores que por ahí nos subían material, y como él estaba dispuesto a hacerlo, y bueno, pobre, le estamos sacando el jugo mal porque Yo lo vemos todos los días. Les soy franco, chicos. La modalidad va a ser transmitir lo que ustedes me están diciendo. Digamos, porque esto tiene que ver con una decisión estructural y bueno, Claro. sí, lo voy a transmitir. Yo con mucho gusto. Bueno, Bueno, buenísimo. gracias. Muchas gracias. Fer, ¿estás ahí vos? Yo veo que está conectado al centro de estudiantes, no quiero ser descortés, por eso. Fer, Estaba en el otro escritorio estudiando, pero te escuché. perdón. No, yo porque quería, digamos, despedirlos y mandarles un beso grande, y a vos también, y siga estudiando. Esto lo Sí. cortás vos, ¿verdad? Sí, yo corto y Bueno. después dejo la grabación para el que la quiera. Si van a comer, que coman rico. Chao, profe, gracias. Chau, gracias a ustedes. Chao.